olvidan en estos de muchos casos de enjuiciados que hay sin apelación en Cuba, olvidan como el doctor Oscar Elías Vicente está preso todavía, como tantos otros dentro de las cárceles cubanas, solo por reclamar sus derechos humanos y civiles. Para debatir sobre el tema, nos acompañan hoy el ex fiscal Sabino Jáuregui y el periodista Frank Díaz Doniquian. Así que bienvenidos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. El contraste de el trato de los espías aquí y el trato de los presos en Cuba. Pero antes, el señor Chris Simmons decía que este es un momento donde los espías castristas que han vivido nada más de la esperanza que le ha tratado de enviar el régimen a través de transmisiones, a través de crear grupos de apoyo en todas partes, es como lo mismo lo dijo Polanco en la mesa redonda, un poco como que se cerró la puerta. Claro. ¿Cuál será el mecanismo que van a utilizar ellos ahora para alimentar esa esperanza que es un poco difícil en este momento? Sí, bueno, Jáuregui. Bueno, para el sistema judicial hasta aquí llegó la cosa. La Corte Suprema básicamente dijo que ellos no van a oír el caso. Eso significa que la Corte Suprema no piensa que hay un conflicto en la ley, que los abogados de defensa no pudieron mostrar que el juicio que tuvieron aquí en Miami fue injusto. Eso es basado en la decisión de la Corte Suprema. O sea, básicamente a la Corte Suprema no aceptar el caso es el último escalón en una apelación. Exactamente. Después de esta no hay más ninguna. No hay más nada. O sea, básicamente eso se sabe, el que conoce la ley de los Estados Unidos y ellos no la desconocen porque sus abogados las conocen. Wow. O sea, el mensaje que ellos recibieron con esta decisión es que aquí se acabaron los intentos, pero desde el punto de vista propagandístico. Sí, pero perdóneme, Ninosca, quería apuntar una cosa. Hubo mucha esperanza en el gobierno de Cuba a partir de la Corte de Atlanta, cuando invalida o al menos plantea de que había, o sea, como que habían culpas que son exoneradas en el caso de la Corte de Atlanta. Y la esperanza era que la Corte Suprema se pronunciara ante ello. Luego, la última esperanza era que el presidente pudiera tener un derecho a un voto presidencial en ese sentido. El presidente lo tiene, pero no es extremadamente difícil que el presidente lo pueda hacer en un caso donde alguien tiene dos condenas perpetuas por asesinato. Se esperanzaron, perdón, Jáuregui, se esperanzaron por el hecho de cierta condonación que le dio a 2 ciudadanos norteamericanos por darle secretos militares a Israel. Claro, la relación de Estados Unidos con Israel se sabe que son muy cercanas, etcétera, pero había cierta esperanza en ese sentido, porque hay una palabra empeñada. Pero lo que me quiero decir es que no se trata de esperanza, se trata de propaganda para alimentar esta esperanza, porque desde el punto de vista técnico y legal... Técnico y legal no había chance ninguno que Obama le iba a dar un perdón a esta gente. Ya en la Corte de Apelación del 11 Circuito, con 3 jueces primero dijeron que el juicio no fue justo, pero después la Corte entera del 11 Circuito tomó la decisión que efectivamente sí habían tenido un juicio justo, y la Corte Suprema efectivamente dijo que sí lo había tenido. Obama no tuvo que ver nada con esta decisión de la Corte Suprema. Pero ahora otra cosa, también el hecho de que la Corte Suprema aceptara el caso no quería decir que eran exonerados, sino que iban a volver a revisar el caso. Una revisión. Claro, la Corte Suprema pudiera haber escuchado el caso y de todas formas decir que la Corte de Apelación Inferior tenía razón. Por ejemplo, ¿cuántos casos que van a la Corte Suprema? Muchas veces ese es el veredicto. Muchas veces, la mayoría de las veces. La mayoría de las veces la Corte Suprema dice que la Corte de Apelación Inferior hizo lo correcto para darle sustancia a la ley. Ellos no van a cambiar la ley por gusto. Claro. Lo que la Corte básicamente dijo es que aquí no hay conflicto en la ley. No hay conflicto en los diferentes distritos. La ley es la ley. Además, ellos siempre hablan de que el juicio se hizo en Miami y de que eso viciaba el proceso judicial. Yo quiero decir que, y tú lo puedes confirmar como abogado y fiscal, un jurado es el hecho de que una persona pueda ser juzgado, judged by his peers, por sus iguales. Si vamos a hablar de iguales, Miami hay mayoría prácticamente de cubanos, o sea, por lógica tenían que haber cubanos en ese jurado, y no hubo ningún cubano. Ni uno. De todos los jurados que habían 160 jurados, y al fin, los jurados que escogieron para el juicio no hubo ni un cubano. Así que no pueden ni decir que fueron unos cubanos que infectaron el jurado y lo encontraron culpable por eso. Ninguno de los jurados eran cubanos. Ahora, pero por eso iba desde el punto de vista propagandístico. En esta propaganda con que ellos han tratado de alimentar
todo tipo de esperanza. ¿A qué pueden acudir ahora? Porque tú estabas en Cuba todavía cuando comenzó este proceso. No, y fui parte de la campaña propagandística a favor de los 5, ¿no? Hice carteles y trabajé en Radio Rebelde en la hechura de menciones y de corte radial, incluso para transmisiones de onda corta y de onda media que se establecen en Radio Rebelde una vez por semana, supuestamente para que un privilegio que tienen al menos 2 es que puedan recibir desde sus celdas las transmisiones de Radio Rebelde por onda media, que entran muy bien en Florida y en Texas, y escribirle a los demás de las cosas que se están diciendo a favor de ellos. O sea, lo que me quieres decir es que los reciben a través de onda corta y onda media. Y onda media. Tienen un radio de onda corta en sus celdas, estos señores que no lo tienen ningún preso. Pero además se pueden escribir entre ellos sin ningún problema. Y hacen un programa dirigido a ellos toda la semana. Sí, yo fui colaborador de ese programa. ¿Y qué se les decía en ese programa? Bueno, mayormente es un aliento, los familiares se le invita, hablan los familiares, yo conocí a la mamá de Guerrero, por ejemplo, y ella hablaba. Mayormente se invitan a intelectuales, a artistas, a todos esos premios Nobel que llegan a Cuba, pues se entrevistan en ese programa. Y es una especie como de aliento personal que se le puede dar por parte del gobierno a ellos para que no crean ellos que están olvidados. Que es una parte que yo... Me imagino que ahí reporta sobre todos estos comités que ellos van creando en diferentes países. Porque el manejo que ha habido es que a veces a una figura se le ha insuflado más aliento que a otro. Por ejemplo, estábamos ahorita hablando de los nombres y hay uno de los condenados allá arriba por Wisconsin que apenas sí se habla. Porque su figura comunicativamente es muy pobre. Bueno, que ellos han tratado de convertirlos en todos, en poetas, en pintores, en escritores de chistes. Efectivamente. Como aquel no tiene todos los atributos comunicacionales, pues se insiste más en René González, en Gerardo, que era dibujante humorístico, y en Guerrero. Que, por cierto, la métrica poética de Guerrero es un caos, por ejemplo. Se trata, no, es verdad, realmente es pobre. Y tratan de agarrarse a ese clavo, se insiste, y gente conocedora, gente incluso, buenos decidores de poemas en Cuba decía, esto es un bodrio. Es típico. Pero bueno, aquí están viendo algunas de las vallas de lo que es esta propaganda. Hace poco hablábamos de uno de los que preside para el Medio Oriente el Comité de Libertad de los 5. Fue un prisionero que cumplió 25 años de cárcel, o 28 creo, en Israel. Asesinó a una niña de 6 años entre los muchos crímenes que cometió. Ese es el tipo de persona que no se ha arrepentido de la violencia, que dice que hay que seguir ejerciendo violencia. Estos son los personajes que defienden a estos espías. Vamos a hacer una breve pausa. Usted no se mueva, que regresamos con más de los disparates de la mesa retonta con los que quieren desinformar al pueblo cubano. Pues bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Última Palabra. Escuchen los desafueros del difamador oficial del régimen. Este es el personaje Jean-Guy Allard, en su media lengua castrofrancesa. ¿Quién manda en Estados Unidos? ¿Quién manda la justicia? ¿Quién manda el sistema policíaco? Y de eso la respuesta para mí es evidente. Lo vimos hace 10 días cuando se arrestaron a estos jubilados en Miami. ¿Quién fue el primer tipo a coger el micrófono después para hacer declaraciones agresivas, hostiles hacia Cuba? Mel Martínez. ¿Y por qué Mel Martínez fue el primero en intervenir frente a la prensa? Porque Mel Martínez es cómplice de este proceso. ¿Quién inspiró este arresto que fue hecho de manera evidente para sabotear cualquier diálogo entre Cuba y Estados Unidos? Para sabotear si hay buenas intenciones de parte del presidente, para asegurarse que estén saboteadas. Mel Martínez, el padrino del Cuban Liberty Council, esa cueva de terroristas de los ex de la fundación. Me encanta donde yo estoy, como él lo describe, pero bueno, este es el difamador oficial. Y a mí me encanta cómo él puede pensar que un senador aquí en Estados Unidos
tiene el poder para decir arresten a estos dos para torpedear un proceso de diálogo. Y por eso es que cuando ya no les queda a qué acudir, los defensores aquí de los 5, aquí en Miami, porque como dicen que en Miami todos somos ogros y hay tanta intolerancia, aquí operan los defensores del régimen, los alabarderos. Entonces este grupo que ahora defiende a los 5, uno de ellos que por cierto se hizo un trabajo de tinta en la cabeza espantoso, salió a decir en la televisión que ahora ni se les ocurriera, porque ahora Cuba no va a sentarse a dialogar nada si no se arregla el problema de estos espías. Pero yo quisiera que tú como abogado explicaras el proceso, a ver si alguien puede, si un presidente puede decir o no, suélteme a los espías para yo poderme sentar a dialogar con estos genízaros. Nunca pasaría. El presidente tiene un poder ejecutivo de perdón, que si él quisiera pudiera perdonar a alguien. Pero en un caso como este, donde el mismo abogado general de la administración de Obama puso una petición en la Corte para que la Corte Suprema no revisara el caso, eso nunca pasara. Igual que la locura que dijo él de que no